Para poder estudiar las estructuras, lo primero que debemos estudiar es su estabilidad. En general, estructuras inestables no tienen solución. Es decir, no podremos calcular sus desplazamientos en los nodos, sus fuerzas en extremo de miembro o sus reacciones en los apoyos. Lo primero que realizaremos entonces es un análisis cinemático. Cuando pensemos en esa palabra en cinemático, pensamos en posibilidades de movimiento. Y es que de eso se trata. Eh, el primer concepto que vamos a estudiar son grados de libertad, que no es más que las posibilidades de movimiento que tiene el sistema o toda la estructura, que podemos identificar en la estructura. También podemos decir que es el número de parámetros independientes que debemos prescribir para conocer la posición de cualquier punto en su posición desplazada. Por ejemplo, en esta estructura sencilla conformada por una lámina simple, eh, que lo está pasando desde su posición indeformada, el punto I, hasta el punto I' en su posición deformada, el sistema lo único que está haciendo es rotando alrededor de un punto que en este caso es el origen, XY. Para poder conocer la posición del punto I', basta con poder calcular los valores de X' y Y'. Ambos valores X' y Y' están en función del valor alfa, es decir, si conocemos cuánto vale el ángulo de rotación alfa, podremos calcular la posición de cualquier punto del sistema en su posición deformada. ¿Cuántos grados de libertad tiene el sistema en este caso? Uno solo. ¿Cuál? La posibilidad de rotar. Cuando hablamos de posibilidades de movimiento, necesitamos definir necesariamente el término vínculo. Vínculo no es más que una condición geométrica que restringe posibilidades de desplazamiento. Si restringe posibilidades de desplazamiento absolutos, se dicen vínculos externos, y si restringe posibilidades de desplazamiento relativos, se denominan vínculos internos. Los vínculos externos son los que comúnmente nosotros conocemos como los apoyos. Son las vinculaciones a tierra. Otro concepto muy importante es el concepto de chapa. No es más que formaciones rígidas, elementos rígidos constituidos por una lámina delgada y que se encuentran todos constituidos en un mismo plano. Cuando tenemos un sistema conformado por diferentes elementos y la unión entre cada uno de esos elementos son conexiones rígidas, pues entonces van definiendo una única formación rígida. En este caso, este pórtico conforma lo que se denomina como una sola chapa. El parámetro que nos permite, que vamos a utilizar para poder identificar cada una de esas chapas es el valor de beta. En este caso, beta 1 porque tenemos una sola chapa. Si ahora empecemos a tener conexiones articuladas, uniones no rígidas, que van uniendo los diferentes elementos del sistema, pues entonces se rompe la rigidez estructural en el sistema y empezamos a identificar más de una chapa. En este caso, fíjense, siempre que tendremos una articulación, tendremos una chapa de un lado de la articulación y del otro lado de la articulación. Esto por ahora, en el concepto más sencillo. O sea que en este sistema hemos identificado dos chapas, la chapa beta 1 y luego de la articulación la chapa beta 2. Si suponemos una chapa en el plano con completa libertad de desplazamiento, o sea, es decir, no tiene ninguna restricción, y esto que estoy señalando es la chapa en su posición inicial, en su posición indeformada, y pasa desde esta posición a esta posición final o a su posición ya desplazada en su posición deformada, entonces el punto I, un punto genérico cualquiera de la chapa, pasa desde este punto, desde esta posición a esta posición I'. Haciendo una serie de análisis matemático simple, podremos determinar que para poder ubicar la posición del punto I', basta con conocer cuánto vale este valor de U sub 0, este valor de B sub 0 y cuánto vale el ángulo de rotación que rotó la chapa. Es decir, la chapa pasó desde esta posición inicial a la posición final describiendo describiendo tres desplazamientos. Una traslación horizontal, una traslación vertical y una rotación. No importa cuál sea el origen de la chapa, no importa cuál sea la posición final de la chapa, siempre podremos pasar desde una posición inicial hasta una posición final describiendo tres desplazamientos o tres movimientos. Dos desplazamientos traslacionales en X y en Y uno no rotacional. Entendiendo entonces que ahora tenemos una chapa con completa libertad de desplazamiento, sin ninguna restricción en el plano, tiene tres grados de libertad, dos traslacionales y uno rotacional. Estudiamos un poquito esos movimientos. Cuando la chapa rota, se demuestra
siguiendo este procedimiento que está aquí, se demuestra que todos los puntos de la chapa rotan alrededor de un único punto. Ese punto se llama polo de rotación propio o polo absoluto de rotación. Todos los puntos de la chapa rotan con haciendo arcos de circunferencia alrededor de un único punto. ¿Qué características importantes tiene este polo absoluto de rotación o este polo de rotación propio? Que todos los puntos rotan alrededor de él y que ese punto no se mueve, es decir, es el único punto del sistema que no se desplaza. Cuando la chapa se traslada, entonces se demuestra que todos los puntos de la chapa se trasladan con la misma dirección, magnitud y sentido. Y lo hacen según una dirección perpendicular al polo absoluto de rotación. Solo que en este caso el apellido del polo absoluto de rotación es impropio. Cuando la chapa rota se llama polo absoluto de rotación propio, cuando la chapa se traslada se denomina polo absoluto de rotación impropio. Revisemos un poquito el desplazamiento del tipo rotacional. Cuando una chapa rota, y ya aceptamos que todos los puntos de la chapa rotan alrededor del polo absoluto de rotación propio, es decir, en este caso alrededor de este punto, la trayectoria real que describe un punto cuando se desplaza es un arco de circunferencia. Es decir, en este caso sería este arco que está aquí para pasar desde la posición del punto I desde aquí hasta acá. Pero como nosotros vamos a suponer siempre rotaciones infinitesimales, es decir, muy pequeños, este arco de circunferencia se va a confundir con una tangente perpendicular al rayo de giro, siendo el rayo de giro una línea que une el punto que estamos investigando con su polo absoluto de rotación. Entonces, matemáticamente, los desplazamientos perpendiculares son más fáciles de calcular y es la aproximación que nosotros vamos a estar aceptando de ahora en adelante. Continuando con el desplazamiento del tipo rotacional, cuando una chapa rota alrededor de un punto, repito, que se llama polo absoluto de rotación propio, cada uno de los puntos de la chapa rotas con un vector definido. Este vector tendrá una componente de desplazamiento horizontal y una componente de desplazamiento vertical. La forma en que vamos a estar estudiando esas componentes y calculando esas componentes de desplazamiento es es utilizando los diagramas V. Los diagramas V no son más que una representación gráfica de esas componentes de desplazamiento según los ejes X y Y de cada uno de los puntos de esa chapa. ¿Cómo haremos para dibujar esos diagramas V? Bueno, en esta vamos a trazar líneas de referencia, una línea completamente horizontal, una línea completamente vertical. Sobre esta línea completamente horizontal vamos a dibujar desplazamientos perpendiculares y aquí vamos a estar representando componentes de desplazamiento vertical, mientras que por este otro lado vamos a estar representando componentes de desplazamiento horizontal. ¿Cómo lo haremos? Pues una vez que ubicamos el polo absoluto de rotación en una chapa, vamos a proyectar ese polo absoluto de rotación sobre la línea de referencia. No, lo único que tengo que hacer es bajarla en este caso y proyectarla y ubicarla sobre esa línea de referencia. Me ubico exactamente sobre la línea de referencia porque todos los puntos que caen sobre la línea tienen desplazamiento cero, no se mueven. Y ya sabemos que el polo absoluto de rotación no tiene desplazamiento. Cuando una chapa rota, el único punto que no rota, que no se desplaza en la chapa, es su polo absoluto de rotación. Igualmente, vamos a proyectarlo sobre la otra recta de referencia. Luego, permitimos la rotación, con el grado de libertad único que tenemos, permitimos la rotación y trazamos una línea recta que pase por el polo absoluto de rotación y que tenemos que dibujar dentro del dominio de la chapa. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, desde la parte más izquierda de la chapa hasta la parte más derecha de la chapa. En todo el dominio de la chapa dibujamos una línea recta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el desplazamiento de un punto K, ubicado en un punto cualquiera de la chapa, las componentes de desplazamiento lo que tendríamos que hacer es simplemente proyectar esta y esto sería el desplazamiento vertical del punto K y aquí tendríamos el componente de desplazamiento horizontal del punto K. Las componentes de desplazamientos verticales las vamos a representar con una B minúscula y las componentes de desplazamiento horizontales las vamos a representar con una U minúscula. Cuando una chapa se traslada,
Pues entonces recordemos que todos los puntos de la chapa se desplazan con la misma dirección, magnitud y sentido. Es decir, que no importa cuál sea el punto de la chapa que estemos estudiando, en este caso, si el polo absoluto de rotación impropio es horizontal, y recordando que el desplazamiento o la traslación ocurre en una dirección perpendicular al polo absoluto de rotación, entonces en este caso únicamente habrán, los desplazamientos estarán representados en el diagrama de verticales y no habrán diagramas horizontales, porque esta línea, el polo absoluto es completamente horizontal, solamente ocurrirán desplazamientos completamente verticales. No importa cuál es el punto de la chapa que estemos estudiando, todas tendrán la misma componente de desplazamiento vertical. Si por el contrario el polo absoluto de rotación impropio es vertical, pues entonces solamente habrán componentes de desplazamiento horizontal. Recuerden que la chapa se mueve según una dirección perpendicular al polo absoluto de rotación. Entendiendo que las estructuras no tienen libertad de desplazamiento, sino que por el contrario, para hacerlas estables, nosotros tienen que tener apoyos. Y esos apoyos que son vínculos y representan vínculos externos, restringen esas posibilidades de desplazamiento. Entonces, vamos a estudiar un poquito cada uno de esos vínculos. Nosotros tenemos vínculos externos de primera especie, segunda especie y tercera especie. El número de la especie define el número de desplazamientos que restringe. Es decir, si tenemos un vínculo de primera especie, pues entonces, como en este caso, pues entonces solamente restringe una posibilidad de desplazamiento. Si no existiera este apoyo, este vínculo, la chapa con completa libertad en el plano de desplazamiento tiene tres posibilidades de desplazamiento. Desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y rotación. Dos traslaciones, una rotación. Al adicionar un vínculo, empezamos a restringir esas posibilidades de desplazamiento. En este caso, la chapa podría desplazarse en este sentido o con esta dirección, podría rotar alrededor de este punto, pero no puede moverse alrededor de este punto. Un vínculo de primera especie siempre definirá una dirección del polo absoluto de rotación. Conformémonos por ahora con eso. Un vínculo de primera especie siempre me permite calcular o definir una dirección para ubicar el polo absoluto de rotación. Recuerden que el polo absoluto de rotación es lo que yo requiero para saber cómo se mueve la chapa. Si el polo absoluto de rotación es propio, la chapa rota. Si el polo absoluto de rotación es impropio, la chapa se traslada. En este caso tenemos un vínculo externo de segunda especie. Fíjense aquí, si la chapa, un punto de la chapa, tiene un vínculo externo de segunda especie, entonces la chapa solamente le queda una posibilidad de movimiento. Esta chapa no podrá desplazarse verticalmente, no podrá desplazarse horizontalmente. El único movimiento que le queda posible es rotar alrededor de este punto. En este caso se denomina polo absoluto de rotación propio. La chapa solamente rota alrededor de ese punto. En este otro caso, esto también es un vínculo de segunda especie, pero fíjese que en este caso la rotación está restringida, el desplazamiento vertical está restringido, el único desplazamiento posible que le queda al sistema es desplazarse en una dirección horizontal, es decir, perpendicular al polo absoluto de rotación impropio. Ambos son vínculos de segunda especie. Este es propio, este es impropio. En este caso la chapa rota alrededor de este punto, en este caso la chapa se traslada en una dirección perpendicular al polo absoluto de rotación impropio. Cuando tenemos un vínculo de tercera especie, entendiendo que la chapa con completa libertad de movimiento en el plano tiene tres posibilidades de movimiento, dos traslacionales y una rotacional, y en este caso tenemos un vínculo de tercera especie que restringe tres posibilidades de movimiento, pues entonces la chapa estará fija. No tiene ninguna posibilidad de movimiento. Este empotramiento restringe el desplazamiento vertical, restringe el desplazamiento horizontal y también restringe la posibilidad de rotar. De ahora en adelante entonces, una chapa con un empotramiento que representa un vínculo externo de tercera especie, vamos a clasificarla como un sistema fijo, una chapa fija. El vínculo externo no tiene por qué ser de tercera especie. Este vínculo de tercera especie también puedo conseguirlo con la unión o la suma de los efectos de vínculos de primera especie, como en este caso, o de segunda y de primera, como en este caso. Fíjense, empecemos por aquí. Fíjense que aquí tenemos una chapa con un vínculo de segunda especie y un vínculo de primera especie. Un vínculo de segunda automáticamente me permite definir la ubicación del polo absoluto de la chapa. En este caso, como es un vínculo de segunda de este tipo, es un vínculo absoluto propio, significaría que la chapa solamente puede rotar alrededor de este punto. Pero cuando ella intenta rotar, este vínculo de primera especie restringe ese desplazamiento, lo que le hace imposibilita la posibilidad de desplazamiento de la chapa. Es decir, esta chapa queda fija.
que tengo un vínculo de segunda más un vínculo de primera. Esta chapa está fija. Este efecto sobre el sistema es lo mismo que tengo aquí al principio, con una chapa solamente con un empotramiento. Es importante que cuando estudiemos la dirección que define el vínculo de primera especie, esta dirección no pase por este punto, porque si pasara por este punto, el sistema sigue siendo inestable. Para poder definir este sistema como estable, es decir, sin ninguna posibilidad de movimiento, tenemos que tener un vínculo de segunda especie y un vínculo de primera cuya dirección definida por el vínculo no pase por donde se encuentra el vínculo de segunda especie. En este otro caso, tenemos tres vínculos de primera especie. En la intersección, recuerden que un vínculo de primera especie define una dirección para la ubicación del polo. Es decir, aquí tengo una dirección para el polo, una dirección para el polo. En la intersección de las dos direcciones, efectivamente puedo indicar que encuentro el polo absoluto de rotación propio de la chapa, es decir, un vínculo, el equivalente a un vínculo de segunda especie. Tendría esta chapa con un vínculo de segunda especie aquí y un vínculo de primera cuya dirección no pasa por el polo absoluto de rotación, entonces la chapa está fija. No importa con cuáles dos vínculos de primera especie yo empiece a hacer el análisis, siempre voy a obtener el mismo resultado. Es decir, en este caso la sumatoria de tres vínculos de primera especie son equivalentes a un vínculo de tercera especie. Lo otro es que las direcciones definidas por estos vínculos de primera especie no pueden ser ni concurrentes ni paralelas, porque si son paralelas igualmente el sistema sigue siendo inestable y si son concurrentes igualmente sigue siendo inestable, porque si concurren todos en un punto, fíjense aquí claramente que el sistema igualito le queda la posibilidad de rotar. Entendiendo que en general las estructuras no están conformadas por una sola chapa, sino por más de una chapa, por un conjunto de chapas vinculadas entre sí, entonces vamos a estudiar los desplazamientos relativos entre dos o más chapas. Empecemos por dos chapas. Aquí lo importante es que hemos identificado la chapa beta 1, la chapa beta 2 y la chapa beta 1 y beta 2 están físicamente conectadas en un punto y ese punto se llama polo relativo de rotación. Ya no es polo absoluto, sino polo relativo de rotación. Y fíjense que lo denominamos con dos subíndices, o 1 y 2. Es decir, este es el polo relativo entre la chapa beta 1 y la chapa beta 2. Los subíndices 1 y 2 identifican qué chapas está vinculando. Es decir, si estuviera uniendo la chapa beta 4 con la beta 5, el polo relativo de rotación se denominaría O45. Cada chapa entonces tiene su polo absoluto de rotación, o 1, la chapa beta 2 tiene su polo absoluto de rotación, o 2, y el punto que une las dos chapas se llama polo relativo de rotación. Para estudiar, no voy a caer en las deducciones, ustedes pueden revisarlas, pero para estudiar el desplazamiento relativo entre dos chapas, vamos a valernos de tres teoremas. El primer teorema dice, los polos absolutos de rotación de dos chapas consecutivas y su polo relativo se encuentran alineados, y eso es lo que vemos por aquí. Si este sistema es inestable y se va a mover, la única manera para que eso ocurra es que sus polos absolutos, fíjense, o 1 para la chapa beta 1, o 2 para la chapa beta 2 y O1, 2, el polo relativo entre ellas, se encuentren alineados. Si esto no ocurre, pues entonces el sistema no se desplaza, es estable, no tiene ningún movimiento. Aquí hay otro teorema 2 y otra deducción que ustedes pueden revisar. Pero el teorema 2 lo que nos dice es que si una chapa está fija, por ejemplo, la chapa beta 1 está fija, el polo relativo que vincula la chapa beta 1 con la beta 2, o sea, O1, 2, pasa a ser el polo absoluto de la siguiente chapa, de la chapa beta 2. Repito lo que dije. Si tenemos un sistema conformado por dos chapas y estas beta 1 y beta 2 están vinculados a través de su polo relativo de rotación o 1, 2, si el polo absoluto de la chapa, si la chapa beta 1 se encuentra fija, entonces el polo relativo de rotación o 1, 2 pasa a ser el polo absoluto de la chapa siguiente, es decir, de la chapa beta 2. Por último, el tercer teorema nos indica que los polos relativos entre cada tres chapas se encuentran alineados. En este caso tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Entre beta 1 y beta 2 se encuentra el polo relativo O1, 2. Entre beta 2 y beta 3 se encuentra el polo relativo O2, 3. Yo uno O1 con O2, 3 y vamos a decir que eliminamos el subíndice común. En este caso quitamos el 2 y quitamos el 2 y nos queda 1 con 3. Entonces,
entre O12 y O23 por el tercer teorema podemos afirmar que se encuentra el polo relativo O13. Vamos a estudiar esto un poquito de los teoremas. A ver, tenemos en este caso tres chapas, beta 1, beta 2 y beta 3, que las hemos identificado. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar con la vinculación externa los polos absolutos si es que los tenemos. En este caso, este vínculo de segunda especie está tocando beta 1. Entonces, para beta 1 hemos ubicado un polo absoluto de rotación, su polo absoluto de rotación, O1. Luego, el punto común entre beta 1 y beta 2 es el polo relativo de rotación de ambas chapas, O1, 2. El punto común entre beta 2 y beta 3 es su polo relativo de rotación, O2, 3. El primer teorema dice que dos polos absolutos de rotación de dos chapas y su polo relativo se encuentran alineados. Es decir, que puedo afirmar que entre O1 y O1, 2 en esta dirección se encuentra en algún punto de esta dirección el polo absoluto de rotación O2 para la chapa beta 2. No sé dónde, pero está en algún punto de esta línea. En este caso, el segundo teorema nos dice que si una chapa está fija, pues entonces el polo relativo de rotación que lo vincula con la chapa siguiente pasa a ser el polo absoluto de rotación de la chapa siguiente. Eso está claro, ¿verdad? Si beta 1 está fija, significa que todos los puntos de la chapa no se mueven, tienen desplazamiento cero. Es decir, este punto común no se mueve. Si O1, 2 no se mueve, O1, 2 pasa a ser el polo absoluto de rotación de la chapa beta 2. A beta 2, la única posibilidad de movimiento que le queda es la rotación alrededor de este punto. No puede desplazarse horizontalmente, no puede desplazarse verticalmente. Volvamos acá al primer teorema. Igual tenemos tres chapas. Por vinculación identificamos las tres chapas, beta 1, beta 2 y beta 3. Por vinculación externa ubicamos el polo absoluto de rotación de la chapa beta 1 o 1 en el vínculo de segunda especie. En este vínculo de segunda especie que está tocando beta 3, ubicamos su polo absoluto de rotación o 3. Por el primer teorema tenemos, fíjense que por ahora, solamente por vinculación externa, conseguimos un polo absoluto para beta 1 y un polo absoluto para beta 3, más nada. Como no logramos fijar el sistema, entonces empezamos a aplicar los teoremas a ver qué obtenemos. Por el primer teorema tenemos que entre O1 y O1, 2 en algún punto de esta dirección tiene que ubicarse O2. Por otro lado, entre O3 y O2, 3 en algún punto de esta dirección tiene que ubicarse O2. En la intersección de ambas direcciones efectivamente se encuentra O2. Fíjense entonces que ahora tenemos información importante porque ahora conseguimos al menos un polo de rotación por chapa. O1 para beta 1, O2 para beta 2 y O3 para beta 3. ¿Por qué es importante un polo de rotación por chapa? Porque si el sistema es inestable, yo necesito necesito un polo de rotación por chapa para poder dibujar los diagramas UV, para poder dibujar esas representaciones gráficas de los desplazamientos que sufren cada uno de los puntos del sistema. Si no logro conseguir un polo por chapa, no me es posible dibujar los diagramas UV. Hagamos este último análisis. Para la chapa beta 1 tenemos O1 aquí por vinculación externa. Aquí en este punto donde concurren tres chapas vamos a tener para beta 1 y beta 2 está 1, 2. Entre beta 2 y beta 3 está O2, 3. Entre beta 1 y beta 3 está 1, 3. ¿Qué tenemos? Entre O1 y O1, 2 tengo una dirección para O2. Por otro lado, este vínculo de primera especie define una dirección para el polo absoluto de rotación. Es decir, que ahora tengo aquí una dirección vertical. Entre esta dirección y la dirección que obtuve aquí por el primer teorema, en la intersección de ellas conseguí un polo absoluto de rotación, el O2 para la chapa beta 2. Algo importante aquí, igual a lo que pasó en el caso anterior, aquí en este análisis que hicimos. Si en un polo relativo encontramos un polo absoluto, pues entonces ese punto pasa a ser el polo absoluto de las chapas que están vinculadas en ese polo relativo. Es decir, ahora vamos a tener que beta 1 no se mueve, porque tenemos dos puntos que forman parte de la chapa beta 1 que no se mueven. Entonces, beta 1 no se puede mover. Es decir, si beta 1 solamente podría rotar alrededor de este punto, pero como tenemos otro punto de beta 1 que no se mueve, pues entonces simplemente no se puede mover. Beta 1 está fijo. ¿Qué pasaría con beta 2? Beta 2 tenemos que aquí está su polo absoluto de rotación y este vínculo tiene una dirección que pasa por ese punto, o sea que no fija el sistema. Beta 2 sí se puede mover y la única posibilidad de desplazamiento que le queda es rotar
alrededor de su polo absoluto de rotación. Y beta 3, que pasa, también está ubicado aquí porque cuando en un polo relativo hay un polo absoluto, pasa a ser el absoluto de todas las chapas que están vinculadas allí. Beta 3 también tiene libertad de movimiento y puede rotar alrededor de este punto. Aquí también queda O3. Similar a como los vínculos externos restringen posibilidades de desplazamiento absoluto, pues entonces los vínculos internos, que son vínculos que aparecen entre dos chapas consecutivas, pues restringirán los desplazamientos relativos de una chapa con respecto a la otra. Igual que en el caso anterior que tenemos tres posibilidades de vínculos externos, igualito vamos a tener definidos tres vínculos internos. Igual, un vínculo de primera especie restringe una posibilidad de movimiento, un vínculo de segunda especie y un vínculo de tercera especie. El vínculo de segunda especie tenemos tres tipos, un vínculo ficticio propio y un vínculo ficticio impropio. El vínculo ficticio propio es el que está definido por dos barras doblemente articuladas y cuya dirección concurren en un único punto. En el punto de intersección se ubicará el polo relativo de rotación de las chapas beta 1 y beta 2. En el caso de que esas chapas sean completamente paralelas, entonces el vínculo ficticio se denomina impropio y tiene la dirección determinada por la dirección de las barras. Finalmente tenemos una articulación real. Estos vínculos se llaman ficticios porque efectivamente beta 1 y beta 2 no están unidos con un punto físico entre sí, sino que están unidos a través de terceros elementos, de otras barras. Entonces estos vínculos se llaman ficticios, propio o impropio. Fíjense que igual que en el polo absoluto, se llama propio cuando tengo el punto y se llama impropio cuando no lo tengo, sino que la chapa se traslada. Y en este caso tengo una articulación, un punto físico entre ambas chapas, se llama articulación real. Todos los tres casos son vínculos de segunda especie. En el caso de un vínculo de tercera especie, entonces no tenemos dos barras, sino que tenemos tres barras. Vamos a suprimir por algún momento, vamos a suponer que esta barra B3 no esté. Si la barra B3 no esté y beta 1 y beta 2 están unidos con estas dos barras que concurren, cuyas direcciones concurren en un punto, este punto de aquí se denomina O1,2. Si luego que entendemos eso, hacemos que beta 1 esté fijo. Si beta 1 está fijo, O1,2 pasa a ser el polo absoluto de la chapa beta 2, por el segundo teorema. Entonces, beta 2, ¿qué posibilidad de movimiento le queda? Solamente rotar alrededor de este punto. Pero cuando él ya intenta rotar, ahora recordando que tenemos esta barra B3, la rigidez axial de esta barra B3 va a impedir esta rotación. Es decir, de ahora en adelante vamos a aceptar que cuando dos chapas beta 1 y beta 2 están unidas entre sí con un vínculo interno de tercera especie, en realidad conforman una única formación rígida, es decir, que se define como una única chapa. En este sistema beta 1, que inicialmente identificamos beta 1 y beta 2, luego de realizar el análisis y darnos cuenta que están vinculadas entre sí con un vínculo interno de tercera especie, entonces podemos afirmar que en realidad se trata de una única formación rígida y todo esto conforma una sola chapa. Fíjense que tres barras son suficientes para poder obtener la rigidez completa del sistema y obtener una sola chapa. Si en lugar de tres barras empiezo a tener más barras, 4, 5, 6, esas barras adicionales se denominan barras redundantes porque no las necesito para rigidizar el sistema. Tres son suficientes. Las adicionales se llaman barras redundantes. Vamos a aceptar, fíjense que esto es un vínculo interno ficticio propio de segunda especie, esto también es un vínculo de segunda especie. Resumiendo, vamos a aceptar de ahora en adelante que dos chapas doblemente articuladas, cuando digo doblemente articuladas me refiero a que están unidas con una articulación real o con un vínculo ficticio propio o con un vínculo ficticio impropio, pero siempre vínculos de segunda especie, es decir, dos chapas unidas entre sí con dos vínculos internos de segunda especie conforman una sola chapa y hay un vínculo redundante. Entonces entendemos que las estructuras en general pueden estar conformadas por más de una chapa, por más de dos chapas, por más de tres chapas. En general se denominan cadenas de chapas y pueden ser abiertas, cerradas o mixtas según su configuración. Es decir, abiertas si la primera y la última chapa no se unen, cerradas si la primera y la última chapa convergen y mixtas si hay una combinación de ambas. Lo importante es que siempre las chapas entre sí están vinculadas con vínculos internos de segunda especie, siempre. Fíjense, beta 1 y beta 2 tienen un vínculo, una articulación real. Beta 2 y beta 3 tienen un vínculo ficticio propio, dos barras cuya dirección concurre en un punto. Beta 3 y beta 4, en principio tienen un vínculo ficticio propio, dos barras
cuya dirección concurren en un punto. Ahora tenemos, estudiando esto, tenemos esta chapa que sería beta 4 y esta que sería beta 5, pero nos damos cuenta que estas dos chapas tienen vínculos internos de tercera especie, o sea que conforman una sola chapa, y en realidad esto sería beta 4. Beta 4 con beta 5 están vinculadas con un vínculo ficticio impropio, dos barras doblemente articuladas pero paralelas entre sí. Luego una sola barra, un solo vínculo de primera especie es equivalente a una chapa en realidad. Esto sería beta 6, beta 7, beta 8, beta 9 y beta 10, porque estos no son vínculos internos de segunda especie, vínculos internos que definen un vínculo ficticio propio, porque tienen cargas. Para que sean vínculos internos de primera, segunda o tercera especie, tienen que estar necesariamente descargados, como en el caso, todos los casos anteriores. Como aquí aparecen cargas, entonces no son vínculos, sino que se definen como chapas. Ya estudiamos que dos chapas doblemente articuladas conforman una sola chapa, una única formación rígida, y se define un vínculo redundante. Este es otro caso especial. Tres chapas triarticuladas definen una sola chapa. Si quieren, hagamos el análisis. O sea, debemos conseguir que esto es una única formación rígida. Si tomamos beta 3 como fijo, bueno, entre beta 1 y beta 3 está el polo relativo 1,3, entre beta 1 y beta 2 o 1,2 y entre beta 2 y beta 3 o 2,3. Si tomamos beta 3 como fijo, o 1,3 pasa a 0,1 o 2,3 pasa a 0,2. Por el primer teorema, entre O1 y O1,2 tengo una dirección para O2, entre O2 y 1,2, perdón, tengo una dirección para O2 y tengo para beta 2 O2 aquí, un polo absoluto ya definido y una dirección que no pasa por el polo absoluto, entonces beta 2 está fijo. Si beta 2 está fijo, entonces O1,2 pasa a ser el polo absoluto de la chapa beta 1, O1, pero ya tenía O1 aquí. Entonces tengo una chapa con dos polos absolutos de rotación, la chapa beta 1 está fija. Quiero volver un poquito atrás. Quiero que refresquemos lo que hemos visto. Si yo tengo dos chapas doblemente articuladas, es una sola formación rígida. De ahora en adelante no tengo nada que demostrar, lo voy a aceptar como una única formación rígida y hay un vínculo redundante. Dos chapas doblemente articuladas conforman una sola chapa. Dos chapas vinculadas entre sí con un vínculo interno de tercera especie conforman una sola chapa. Tres chapas triarticuladas conforman una sola chapa. Una chapa con un polo absoluto, un vínculo de segunda especie, que es un polo propio, y un vínculo de primera, cuya dirección no pase por ese polo absoluto, me permite afirmar que la chapa está fija, no se puede mover. Una chapa con dos polos absolutos de rotación propios permite definir que la chapa está fija, no se puede mover. Es decir, recuerden que el polo absoluto de rotación propio es el punto alrededor del cual rotaría una chapa. Si tengo dos polos absolutos de rotación, no puede una chapa rotar al mismo tiempo alrededor de dos puntos distintos. Por incompatibilidad de desplazamiento, simplemente la chapa está fija. Sabemos que una chapa en el plano con completa libertad de desplazamiento tiene 3 grados de libertad. Los dos traslacionales, horizontal y vertical, o en X y en Y, y el rotacional. Pero entendemos que una estructura puede estar formada por más de una chapa, formando una cadena de chapas. La vinculación interna entre cada una de esas chapas también restringe desplazamientos. Entonces se complica un poquito ese análisis cinemático. Hay una ecuación que me permite calcular matemáticamente cuáles son los grados de libertad del sistema completo. Aquí está la deducción, no me voy a detener en eso, pero pueden revisarla. Estudiamos los términos que aparecen en esa ecuación. Los grados de libertad del sistema completo, 3 por m, m es el número de chapas, o sea, identifico las chapas y simplemente el número de las chapas va a ser igual a m, más 2 por a, esta es el número de articulaciones o vínculos internos, no solamente articulaciones, sino vínculos internos de segunda especie. Puede ser articulación, ficticio propios o ficticio impropio. Todos esos vínculos de segunda especie que identificamos en el sistema son iguales a a. Y M sub I son el número de chapas que concurre en cada uno de esos vínculos de segunda especie. Es decir, si tengo un vínculo de segunda especie que concurren dos chapas, y esto es sumatoria, es decir, voy analizando en cada uno de los polos relativos. En este polo relativo concurren dos chapas, entonces M sub I vale 2. En el siguiente polo relativo concurren tres chapas, entonces M sub I vale 3. Y así las voy sumando sucesivamente.
Aquí hay una simplificación si la cadena es completamente abierta o completamente cerrada. Me refiero a una simplificación de la ecuación anterior. Si es completamente abierta o completamente cerrada y en cada polo relativo solo concurren dos chapas, no pueden concurrir tres, solo concurren dos chapas, entonces hay una simplificación de la ecuación. Y los grados de libertad del sistema para una estructura abierta sería m más 2 y los grados de libertad del sistema para una cadena cerrada sería g igual a m. A ver, analicemos aquí un poquito. Aplicamos la ecuación general. Esta cadena primero es una cadena mixta, no es ni abierta ni cerrada, por lo tanto no puedo utilizar las ecuaciones simplificadas. Tengo que utilizar la ecuación general, que es G igual a M más 2 por I menos 2 por M sub I. Primero, ¿quién es M? El número de chapas del sistema. Simplemente las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a olvidarme por ahora que pueden haber chapas triangulares y forman una sola chapa. Simplemente estoy haciendo una aplicación sencilla de la ecuación. ¿Quién es A? El número de polos relativos o vínculos de segunda especie que unen dos chapas consecutivas. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vale 6. M sub I, el número de chapas que concurre en cada uno de esos polos relativos. Si yo vengo a 1, ¿cuántas chapas concurren? Esta y esta. Entonces, anoto por aquí. Bueno, los voy sumando. 2. Si yo vengo aquí, ¿cuántas chapas concurren? 1, 2 y 3. Entonces pongo un 3 por aquí. Si yo vengo aquí, ¿cuántas chapas concurren? 1, 2, 3 y 4. Pongo un 4 por aquí. Así analizo cada uno de los polos relativos. Al final lo sumo, obtengo 15, aplico la ecuación y resuelvo la ecuación matemáticamente. Obtengo que los grados de libertad del sistema completo son 6. Hagamos este ejemplo. Identifiquemos primero las chapas. Fíjense que esta barra con esta barra entre sí están unidas con una junta rígida. La articulación está del lado afuera. La articulación no rompe la continuidad entre esta barra y esta barra. Está por fuera. Es decir, que esta barra y esta barra, unidas entre sí con una junta rígida, definen una sola chapa beta 1. Luego tengo aquí arriba esta y esta, otra chapa beta 2. Pero fíjense que beta 1, con esto que sería la chapa beta 2, están unidas entre sí por una barra, otra barra y un vínculo, una articulación. Entonces tenemos, una articulación es un vínculo de segunda especie, con esta barra y con esta barra sería una chapa beta 1 y una chapa beta 2 unidos entre sí con 2, 3 y 4 barras. Ya yo sé que, que 3 barras son suficientes para definir una sola formación rígida. Si no tengo 3, sino que tengo 4, entonces puedo afirmar que esto es una sola chapa, beta 1. Las barras adicionales que no necesito para fijar el sistema son vínculos redundantes. Es decir, si esto es un vínculo, esto es de segunda especie, una articulación, y esta barra 2 más 1, 3 son los tres barras definen el vínculo interno de tercera especie que unirían esta chapa con esta chapa. Esta está de más. No la necesito para fijar el sistema, pero igual está. Entonces la defino como un vínculo redundante. Luego tengo todo esto sería beta 1. Aquí tengo beta 2. Esto es una chapa y esto es otra chapa. Tengo una chapa y dos chapas doblemente articuladas. Ya les dije que forman una sola chapa, pero una de ellas es un vínculo redundante. Luego tengo, vamos a ver qué pasa por este lado, pero tengo un vínculo que es un vínculo ficticio propio porque son dos barras doblemente articuladas que concurren en un punto. Es un vínculo ficticio propio. ¿Qué está pasando por aquí? Tenemos una chapa con otra chapa doblemente articulada, forman una sola chapa y una de ellas es un vínculo redundante. Ahora fíjense, esto es una sola chapa, esto aquí abajo es otra chapa y esta con esta están unidas con una, dos y tres barras. Esto define un vínculo interno de tercera especie. Entonces, una chapa con otra chapa unidas entre sí con un vínculo interno de tercera especie definen una sola chapa. Todo esto entonces es la chapa beta 3 y finalmente esta barra solita es la chapa beta 4. Si debo clasificar la cadena, pues entonces es una cadena cerrada, porque la primera chapa y la última concurren en un punto, es una cadena cerrada de 4 chapas.
¿Cuántos son los grados de libertad? Bueno, por la ecuación sencilla, simplificada, entendiendo que en cada vínculo, en cada polo relativo, fíjense que aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Los polos relativos son los vínculos de segunda especie que unen dos chapas consecutivas. En este caso es una articulación real, un vínculo ficticio propio, una articulación real y una articulación real. En cada uno de esos polos relativos concurre solamente dos chapas. Y aparte la estructura es completamente cerrada, entonces tengo una ecuación simplificada con la que puedo calcular los grados de libertad. G es igual a M. G en este caso sería igual a 4. Sin embargo, si yo utilizo la ecuación general, tengo que obtener el mismo resultado y eso es lo que obtengo. M vale 4 el número de chapas, A vale 4 son estas que acabo de identificar aquí, 3 y 4, y M sub I el número de chapas que concurren en cada uno de esos vínculos internos de segunda especie. Lo sumo, aplico la ecuación y obtengo el mismo resultado. Una vez que calculo los grados de libertad de todo el sistema, que son las posibilidades de movimiento de todo el sistema, debo clasificar el sistema. Y el sistema se clasifica como cinemáticamente indeterminado, determinado o sobredeterminado. ¿Quién es G? Los grados de libertad que he calculado con el sistema con la ecuación anterior. ¿Quién es R? No es más que la sumatoria de las restricciones por los apoyos o por los vínculos externos. Es simplemente contando las restricciones por la vinculación externa. Yo resto. G menos R es mayor a 0. ¿Qué significa esto? G menos R mayor a 0. O sea, más posibilidades de movimiento que restricciones. Obviamente la estructura es cinemáticamente indeterminada. Se mueve. Hay más grados de libertad que restricciones. G menos R igual a 0. Es decir, tiene igual número de grados de libertad o posibilidades de movimiento que de restricciones. Entonces, cinemáticamente determinado. G menos R menor a 0 tiene menos grados de libertad que restricciones, se llama sistema cinemáticamente sobredeterminado. Hay más restricciones que grados de libertad. Estudiando un poquito cada uno de los sistemas. En este caso calculamos la ecuación y tenemos 3 grados de libertad, 2 restricciones, esto es un vínculo de segunda especie, entonces un vínculo de segunda especie tiene 2 restricciones, R es igual a 2, G menos R es igual a 1, tengo más grados de libertad que restricciones, obviamente es indeterminado, el sistema es inestable, se puede mover. Tengo en este caso 3 grados de libertad y 3 restricciones, un vínculo de segunda y un vínculo de primera, R es igual a 3, G menos R es igual a 0, la estructura es cinemáticamente determinada y en este caso es estable. Sin embargo, ¿qué pasaría en este caso? Fíjense que aquí la estructura es estable, aquí es inestable. Igualito G vale 3, igualito R vale 3, pero la configuración de los apoyos es importante. En este caso tengo un vínculo de primera especie que define una dirección, otro vínculo de primera especie que define una dirección y que es paralela al anterior. Eso no se los había dicho, pero cuando tengo dos vínculos de primera especie que definen dos direcciones del polo absoluto que son paralelas entre sí, al tener dos de ellas, ya yo puedo afirmar que tengo un polo absoluto de rotación y en este caso es impropio, la chapa solamente se traslada. ¿Qué información me da este apoyo? Pues la misma que la anterior, no me da ninguna información adicional, pues entonces la chapa efectivamente se traslada según una dirección perpendicular al polo y aquí pueden ver que la chapa se trasladaría en sentido horizontal o en dirección horizontal. O sea, que no necesariamente porque G sea igual a R, la estructura es estable. Aquí en este caso es estable, aquí es inestable. Depende de la configuración de los apoyos. Y lo mismo ocurre para el siguiente caso. Puedo tener más restricciones, pero si esas restricciones por los apoyos no están correctamente colocadas o dispuestas, pues entonces el sistema puede seguir siendo inestable. En resumen, ¿cómo analizo el sistema? Bueno, si primero identifico todas las chapas del sistema. Si identifico todas las chapas y consigo por vinculación externa y por la aplicación de los teoremas más de un polo por chapa, pues entonces el sistema está fijo. Que consiga más de un polo por chapa es una condición suficiente para afirmar que esa chapa está fija. Y si todas las chapas del sistema están fijos, pues entonces el sistema completo estará fijo. ¿Cuál sería el procedimiento? Identifico las chapas, determino los valores de G, o el valor de G, perdón, con la ecuación general o las ecuaciones simplificadas, determino cuánto vale R, aplico esta diferencia y clasifico el sistema como inestable o como aparentemente estable.
aquí unos casos especiales, unas afirmaciones importantes que también necesito que tengamos presente. Cuando tengo en dos chapas vinculadas entre sí y tengo un polo absoluto, aquí fíjense que la chapa beta 1 tiene su polo absoluto impropio, porque está en el infinito, tiene un vínculo de primera especie cuyas direcciones son paralelas entre sí, entonces definen, al tener dos direcciones, ya yo puedo definir que su polo absoluto de rotación es impropio, está en el infinito. Si el polo relativo que une la chapa beta 1 con beta 2 está en el infinito, en la misma dirección del infinito, yo puedo afirmar que el polo absoluto de O2, o sea, de la chapa siguiente, está en el infinito en esa misma dirección. Repito, cuando yo tengo un polo absoluto de rotación de una chapa en el infinito y su polo relativo está en el infinito en la misma dirección, el polo absoluto de la chapa de la siguiente chapa también estará en el infinito en esa misma dirección. Es decir, que este sistema solamente se podrá desplazar horizontalmente, porque este polo está absoluto en una dirección vertical, solamente se traslada horizontalmente, y beta 2 también tiene su polo absoluto O2 en dirección vertical, o sea que solamente se traslada horizontalmente. Cuando tengo el polo absoluto de rotación de la chapa en el infinito y su polo relativo también está en el infinito, pero en otra dirección, fíjense que este es vertical y este está inclinado, en otra dirección, yo puedo afirmar que el polo absoluto de beta 2 está en el infinito, pero no sé en cuál dirección. Ya yo no puedo decir que es vertical ni que esté inclinado, no sé en cuál dirección. Necesito una condición adicional. Por ejemplo, un vínculo de primera especie. Un vínculo de primera especie me permite afirmar que el polo absoluto de rotación de beta 2, que ya yo sé que está en el infinito, porque este está en el infinito el absoluto, y el relativo también está en el infinito, el de beta 2 tiene que estar en el infinito, ahora la dirección la define este vínculo adicional de primera especie. Otro punto importante aquí, eso lo pueden ver la operación matemática, pero es que si yo tengo dos chapas que están unidas entre sí con un vínculo interno de segunda especie impropio, entonces necesariamente los ángulos de rotación alfa 1 y alfa 2 de las dos chapas son iguales. O sea, de ahora en adelante vamos a aceptar que si tengo un polo relativo en el infinito entre dos chapas consecutivas, los polos absolutos de rotación, perdón, los ángulos alfa 1 y alfa 2 de rotación de ambas chapas son iguales.